a la fiscal jefe de Madrid para preparar una nota de prensa por la que González Amador se querelló. Después de recibir los emails, se habría producido la filtración a la SER, que lo publicó en su web a las 23:51. Golpe maestro en los tribunales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo en un juicio histórico mientras la defensa desmonta pieza a pieza la instrucción del juez Hurtado. El caso, nacido de un bulo impulsado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se tambalea desde el inicio: registros sin garantías, filtraciones sin pruebas, y una instrucción inquisitorial que juristas califican de antijurídica. Baltasar Garzón, con su autoridad intacta, lo deja claro: si la justicia es justa, esta causa debe ser nula. El proceso podría revertirse por completo. El registro a la Fiscalía carecía de motivación, se entregó a la Guardia Civil manos libres y vulneró el principio de proporcionalidad. Todo apunta a que la caza contra el fiscal general fue una operación política orquestada desde Madrid, con un objetivo claro: derribar al Ministerio Público y proteger a la presidenta Ayuso del escándalo fiscal de su pareja. La crisis política que hoy ha abierto Carlos Mazón y el Partido Popular llega en el peor día posible para el Partido Popular. El Partido Popular había fiado toda su estrategia a esta imagen, la de el fiscal general del Estado en el banquillo. Hoy, Álvaro García Ortiz entraba así ante el Tribunal Supremo. La más buscada imagen judicial, la que el Partido Popular presenta como anomalía democrática, hoy queda relegada en una declaración que hoy tiene a 4 fiscales y a 2 directores de comunicación de fiscalías prestando declaración. Carla Acuña, a esta hora esa declaración continúa. Sí, arranca el juicio histórico contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. Nada más empezar la vista, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha sostenido su inocencia. Dice que no fue él el filtrador, que sí basó una nota de prensa en el contenido del mensaje objeto de la investigación, pero lo hizo para desmentir un bulo auspiciado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por Miguel Ángel Rodríguez. Hasta el momento, Fiscalía y Abogacía del Estado han defendido que el proceso está siendo injusto, que toda la instrucción del magistrado Ángel Hurtado ha sido prospectiva e inquisitorial. Por su parte, las acusaciones han dicho que la instrucción ha sido modélica, y ahora mismo está comenzando la testifical de Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, que se intercambió esos mensajes con el abogado de Alberto González Amador. Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. De evidencia sobre la mesa. Las acusaciones están diciendo fue el fiscal general, y el borrado de su teléfono demuestra que algo tenía que ocultar, y la respuesta del fiscal, que lo que dice es: oiga, yo borro mi teléfono cuando quiero, esto se llama libertad, y 2, además lo borro cuando debo, porque tengo que proteger datos. ¿Qué pesa aquí? No es lo que pese, es que el juicio ha comenzado con las cuestiones previas, y eso implica, aunque se vayan a resolver al final del juicio, pero con carácter previo a entrar sobre el fondo, si es que se llega a entrar sobre el fondo, hay que dilucidar lo que ocurrió un día después de la Dana, es decir, el registro de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, que realmente, para mí y para muchos juristas, no guardó ni una sola de las garantías, ni la motivación, ni la determinación del objeto, ni el periodo, ni la proporcionalidad, y por tanto tiene todas las características para ser un registro nulo. Y todo arrancó de ahí. O sea, usted está diciendo, perdóneme a ver si le sigo, que en las cuestiones previas este caso puede hacer aguas, que ese registro de la sede fiscal pudo ser nulo y por tanto la causa entera nula. Sí, aunque la instrucción en la sala de apelaciones dijera que había o que se habían guardado los requisitos, realmente
Ahora, en el juicio oral es donde eso se va a decidir. Y hay toda una serie de jurisprudencia, de antecedentes que avalan que ese registro fue absolutamente desproporcionado, que se entregó por parte del instructor manos libres, son palabras que se han oído esta mañana en el juicio, a la Guardia Civil para que hiciera lo que considerara. Eso es una barbaridad jurídica desde mi punto de vista. El juez instructor tenía que haber marcado cuál era el objeto de ese registro, porque si no se convierte en una especie de registro general, de una especie de allanamiento. Es decir, no es correcto. Por tanto, lo que el tribunal va a tener que decidir sobre el particular antes que entrar sobre el fondo es si esto es correcto, fue correcto o no, y otras cuestiones. El borrado también va a tener que decidir antes sobre si el borrado obedecía a otras causas. Porque el problema aquí es que ha sido una instrucción unidireccional. Ha sido con la abogada del Estado creo que ha utilizado prejuiciosa el término, pero evidentemente no se consideraron otras alternativas. Estaba decidido desde el inicio por quien fuera, predeterminado que el posible responsable era el fiscal general. Eso es la antiinstrucción, la antiinvestigación, porque tendrías que haber acotado en su momento cuál era, no al revés. Ya desde el principio consideramos que ha sido el fiscal general del Estado. Eso te deja huérfano de otras muchas alternativas y el tiempo podía haber sido el mismo. El de instrucción me refiero, haber acotado, eliminado esas otras posibilidades y llegar a la conclusión de que fue el fiscal general. Pero no, se hizo al revés. No se han tomado en consideración ninguna otras alternativas y ahí entra todo lo demás. Ahí entran los testimonios de los periodistas que no han sido tomados en cuenta diciendo, oiga, que yo lo sabía antes, oiga, que yo no he hablado con el fiscal, oiga, que es que no le puedo decir con quién he hablado, quién me ha facilitado la información porque es secreto profesional. Entonces, lo mismo, es decir, oiga, es que el fiscal ha borrado. El fiscal puede borrar su terminal pero es que ha habido una razón también de amenazas, de mensajes a su correo bastante amenazantes, coaccionantes, peyorativos, que eso tiene su importancia y así se ha planteado también. Pero es que además hay una instrucción y por razón de que es el fiscal general del Estado, que no es cualquier otro ciudadano que no tenga esas responsabilidades, tiene el deber de hacer ese limpiado de sus terminales. Es una medida de precaución. Y a mí me gustaría, enlazando una cosa con la otra, si cuando llegue el momento de ver los terminales del señor Mazón y del señor Feijóo, por ejemplo, esos mensajes de hace un año en La Dana, se han borrado o no se han borrado, porque nos vamos a encontrar con que ya están borrados. Por ejemplo, es simplemente una conexión mental que me ha venido a la cabeza en este momento. Esto es lo que dice usted, son cuestiones previas que son efectivamente las que hoy se están jugando antes de entrar en la sustancia. Registro, proporcional o no, borrado, incriminatorio o no, y las pruebas descartadas porque hay seis periodistas que han dicho, oiga, yo sé quién es la fuente no es este señor, yo tenía la información antes de que la tuviera este señor. Todo esto es lo que es previo. Llegado a la sala y llegado después a las cuestiones, Andrés Martínez Arrieta va a ser quien presida, pero Marchena es quien se sienta en esto. La composición de la sala ahora mismo está en qué equilibrios, hacia dónde va. Bueno, ahí hay un aspecto que a mí, yo respeto las estrategias de defensa y de acusación y demás, pero a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que miembros de la sala de admisión de la querella formen parte del Tribunal de Enjuiciamiento, porque fue el Tribunal Supremo el que dijo no es la nota informativa, es el correo, y es el correo lo que se está juzgando hoy. Por tanto, podría decirse que hay ya un prejuicio establecido. En fin, no voy a rememorar al proceso contra mí, pero yo planteé esa misma cuestión y la sala del artículo 61 dijo están contaminados, tienen que salir fuera. Pero si se ha decidido que esto sea así, yo no voy a entrar ahí. La cuestión no es que haya
unas mayorías u otras, es que no hay indicios, es que no ha habido indicios, hay muchos contraindicios de criminalidad y hay un elemento que no se ha puesto en las fechas claves, que es las declaraciones de los miembros de la UCO, a los que el juez instructor calificó de peritos. El informe de la UCO no es para nada pericial, es un informe policial. La pericial de inteligencia es otra cosa muy distinta, que no tiene nada que ver con lo que sabemos del informe de la policía, en este caso de la UCO, tanto de la fiscal de Madrid como del fiscal general del Estado. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Son testimonios como los de cualquier otro testigo. El informe pericial es otra cosa y en todo caso se tendrían que tomar, espero que lo hagan, decisiones que avalen la imposibilidad de que haya o se pongan de acuerdo esos funcionarios, porque la pericial se hace conjunta. Los testigos son separados. Es importante. Hay una última cuestión para usted, magistrado. Usted tiene experiencia en esto, ha vivido todo tipo de causas, penales, algunas con tintes políticos, las ha vivido en carne propia. ¿Cómo acaba esto y cómo debe acabar esto? En alguna ocasión yo he dicho que si debemos creer que la justicia es justa, aunque alguien me dirá a estas alturas de la película que digas tú esto, pero bueno, todavía si tenemos que creer que esto es así, el juicio debería de concluir con una clara absolución. Pero no ni siquiera porque sea el fiscal general del Estado, que ya es grave verlo sentado ante un tribunal de justicia cuando no hay, desde mi punto de vista, elementos suficientes y prácticamente ninguno para hacerlo, sino para todos nosotros y para la credibilidad de la justicia. Porque ¿qué ocurre con todo lo que ya llevamos vivido? ¿Qué ocurre con este tiempo de instrucción que ha sido un ataque constante, descalificación, presiones hacia el fiscal general para que dimita? ¿Para qué? El deterioro de la justicia es que el fiscal se quede en su puesto cuando la presunción de inocencia la afecte y cuando no hay ni siquiera una base mínima para que se produzca su abandono. Pues yo creo que es al contrario, que lo único que está manteniendo una situación digna al frente de un cuerpo como es el Ministerio Público, que es fundamental, que es defensor de la legalidad. O vamos a decir ahora que porque es el fiscal general ya no va a defender la legalidad. ¿Tendríamos que proceder contra todos los fiscales? ¿Ok? No. Entonces es muy grave el deterioro. Yo creo que va a pasar tiempo para que se vuelva a restablecer sobre todo la confianza en la justicia, que es fundamental. Ahora el Tribunal Supremo tiene esa oportunidad. Lo que haga, si definitivamente es contrario a lo que estoy afirmando, pues para muchos ya será el último toque para decir que no podemos creer en que la justicia sea justa. Baltasar Garzón, gracias por estar hoy aquí con nosotros. A esta hora ese juicio acaba de terminar, porque Carla Acuña acaba de terminar, no el juicio, sino la sesión de hoy. El juicio echa a rodar y nos quedan semanas todavía de esto, pero Carla, la última hora. Hay un receso ahora mismo, acaba de terminar la testifical de Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que se intercambió los correos electrónicos con el abogado de Alberto González Amador, correos electrónicos en los que el abogado de Alberto González Amador reconocía delitos fiscales. ¿Y qué ha dicho el fiscal Julián Salto? Pues que comentó a sus dos jefas, a la fiscal jefe provincial de Madrid y a la fiscal de la Comunidad de Madrid, un día antes estas diligencias que había abierto contra Alberto González Amador. Un día antes de que lo supiera el fiscal general del Estado, que dice que él no fue el filtrador, por eso se enfrenta a este juicio oral que le investiga por un presunto delito de revelación de secretos. Se enfrenta a una pena de 3 a 6 años de inhabilitación.
Esto es lo último y esta es la última hora. Acaba de terminar, por tanto, como estaba contando Carla, y con este contenido, la sesión de la mañana. Señores, lectura aquí. Lo que es un hecho es que hay un documento privado que se filtró y hay dos posibilidades, que saliera del entorno Novia Ayuso, que es quien tenía, o del entorno de la Fiscalía. Esas dos posibilidades. Estoy de acuerdo que yo creo que no hay indicios suficientes, porque no tenemos un WhatsApp, un mensaje, una llamada concreta del fiscal general del Estado diciendo aquí está el documento. Eso no existe, eso no lo tenemos, esa es la realidad, no hay indicios suficientes, pero lo que yo sí que creo es que la imagen de la Fiscalía de institución está en estos momentos menoscabada. Sí, yo creo que por encima del fiscal general del Estado, que insisto, en el que creo que no hay indicios suficientes de su culpabilidad, creo que por encima de Álvaro García Ortiz está la institución, que se llama Fiscalía General del Estado. Creo que la imagen está en estos momentos, pues en fin, en caída libre de la Fiscalía, y creo que por responsabilidad, aunque insisto, vuelvo a repetir por tercera vez, no creo que haya indicios suficientes contra el fiscal general del Estado, creo que tendría que haber dimitido por la imagen. Yo me apuntaría a lo que dice si no estuviéramos escuchando todos los días que la mujer de Pedro Sánchez, el hermano, tal, claro, evidentemente, corruptos, todo. Evidentemente, Bueno, ¿por qué hay que denigrar a la mujer pero de en Pedro esto, Sánchez? Pablo, yo que no soy jurista, pero leo atentamente los autos, el auto que lleva este juicio oral, y luego he visto análisis de juristas perfectamente reputados, como yo, que analizan esto de la siguiente manera. Es que esto que estabais hablando ahora es la clave de todo, es decir, el único apoyo indiciario que se tiene para llevar al fiscal general al banquillo es que borró su teléfono. Y esto es un atropello a la presunción de inocencia de un calibre importante. No pasa pero esto nada. no es acusar de prevaricación a nadie. No, pero es importante decir, oiga, es que ¿cuáles son los indicios para sentar al fiscal general o a cualquiera ante un juicio Ahora, oral? y es que no hay más. Yo estoy Quiero ir a Santaolalla y a Roger. Quiero ir también a los dos que se suman a la mesa. Venga. ¿Sabes qué pasa? Que es que el derecho ha dado la vuelta con el caso del fiscal general del Estado, porque ni al peor de los cacos ni al peor de los delincuentes le ponen la droga encima de la mesa. Y es lo que le están haciendo al fiscal. Cuando no hay pruebas, cuando no saben el contexto de esos mensajes, cuando no saben el mensaje, cuando no conocen los protocolos que el fiscal general del Estado ya lo tenía, ya hacía ese borrado previamente antes de ser sentado por culpa de un defraudador confeso, están adjudicándole un delito, están adjudicándole de alguna manera una condena que no tiene. Yo creo que desde el principio de esta instrucción ya había jueces que querían condenar al fiscal general del Estado. Claro. Ya estaba el relato escrito, ya estaba el relato hecho y ahora vamos a ver qué pasa. No, es que el relato lleva desde el principio. Han querido sentar a un fiscal general del Estado por culpa de un defraudador confeso, por culpa de los poderes y de las cloacas de la Comunidad de Madrid, por el señor Miguel Ángel Rodríguez, por la señora Díaz Ayuso, y lo han conseguido. Bienvenido sea, así empieza la falta de democracia y así empiezan los casos de la UFE. Mira, yo creo que podemos decir que si de los 7 magistrados, 5 son conservadores y 2 progresistas, no pasa nada si nos queremos la independencia de la justicia, ¿no? Pero cuando todo esto nace de un bulo que sale del entorno de la señora Ayuso, de un delito contra la hacienda pública, y el entorno de la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez lanza un bulo y se convierte en la pieza clave, es decir, lo ha dicho la compañera, estamos hablando de un delito de revelación de secreto cuando el secreto se ha revelado anteriormente. Ya no hay indicios suficientes. Pablo. Y en razón del registro, el registro al despacho del magistrado, según la acusación, buscaban un periodo concreto de información, de unos correos. En cambio, se les coge 2 teléfonos móviles, un portátil, un ordenador de mesa y USBs. Y, sobre todo, entre la imputación del fiscal general y el registro a su despacho pasan 2 horas. Por tanto, yo creo que el derecho de defensa no se ha garantizado. Entonces, estamos hablando de una cosa muy grave. Eso es así, que tiene que para duda que el Tribunal Supremo o no, pero ¿cómo no te va a caber duda? Pero no, ¿cómo te va a caber duda si ese hombre está ahí sin ni una sola indicio? A los jueces su capacidad de decidir. Claro, Pablo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerte eso a ti. Yo te voy a poner una denuncia. A mí me han hecho cosas. Bueno, bien, dale. Bien. Bueno, a Javier, venga. Me han pedido 2 años y medio. Por eso le voy a poner una denuncia. Un juez X, porque le caemos mal, porque por lo que sea. Y resulta que le metemos ahí en un proceso que va a tardar 1 año, 2 años, 3. Primero empezamos a pedir que dimita, claro. Pero decimos, oye, que ya le absolverán dentro de unos cuantos años. Pero él ha dimitido. Pero vamos, y él aquí se ha hay una llevado serie ya de... A ver,
Que es lo que han hecho con el fiscal general. 30 segundos me quedan para Maraña. No, 30, sobre todo es que esto de la dimisión, que es debatible si tenía que dimitir o no, pero es que la cuestión es muy clara. Si lo que hace es dimitir de entrada, esto vale para cualquier institución pública. Es decir, cualquier denuncia. Espera, Pablo. No. Cualquier denuncia que siga, pues cae la institución. ¿Estamos dispuestos a eso? Bueno, hoy, segundo. No. El juicio contra el fiscal general del Estado ha comenzado. Nosotros estamos viendo esa imagen en directo en nuestra redacción, pero el Tribunal Supremo impide que la difundamos tanto en directo como en diferido. ¿Qué pruebas hay contra el fiscal general del Estado, Pedro? Ninguna. Estáis refiriéndoos, y yo creo que de forma muy correcta, que esto es un hecho inédito, que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo. Lo es también que el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia penal de este país, la Sala Segunda, siente en el banquillo de los acusados a una persona sin un mínimo indicio. Como decía, por otra parte, el magistrado que discrepó de la decisión de la Sala de sentarle en el voto particular, Andrés Palomo. 6 periodistas han dicho que tenían el correo antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado. No se les ha hecho caso y tampoco se les ha denunciado por falso de testimonio. Y los indicios que se apuntan son de tal debilidad como que borró su móvil. El fiscal general dice que por motivos de seguridad. Bueno, quiero decir, no hay forma de demostrar que no fue él, que fue él quien filtró los correos, entre otras cosas porque, evidentemente, y los que hemos trabajado en este asunto lo sabemos, no fue él. Bueno, pues fíjense, me están diciendo... Salió de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿En qué momento pilla todo esto a Díaz Ayuso? ¿Qué podemos esperar del juicio en este sentido? Bueno, el juicio va a permitir a Ayuso airear su discurso de que las causas judiciales contra su novio son fruto de una especie de operación de Estado contra ella, pero también va a poner el foco en asuntos incómodos para la presidenta. Primero, González Amador ya contó cómo había informado a Miguel Ángel Rodríguez de su inspección fiscal. Yo solo le dije, oye, me ha pasado esto. Y fue cuando él me dijo, bueno, esto le cae a todo el mundo. Y digo, no será por ella, no, ya está. Y esa fue la primera vez que yo le informo. Claro, que hacía un ciudadano particular o un paisano, como lo llaman últimamente, despachando con el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, que es un alto cargo pagado con dinero público. Es otra evidencia de cómo Ayuso puso la maquinaria institucional de la comunidad al servicio de su pareja. De ahí el segundo asunto incómodo, que son las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez. Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Es una suposición que hace usted. Sí. Rodríguez ha admitido que se inventó que la Fiscalía había propuesto un acuerdo a González Amador. Es falso, que este acuerdo se había paralizado por órdenes de arriba. También falso. Esto lo reconoció ante el juez, pero, según Ayuso, esto no es lo mismo que mentir. Torija, gracias. Hasta luego. Antón, estamos ante un juicio inédito. Se sienta en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado con una instrucción rodeada de polémica judicial y de polémica política, y por eso queríamos hablar con Radio Madrid para que nos contaran bien también este contexto, con escasez, vamos a decir, de pruebas y con un juez que incluso ha refutado las pruebas que aportaban nuestros compañeros periodistas que contaban un poco la cronología de esa jornada y que al juez instructor ha parecido no importarle nada. Es que se insiste mucho en que es un juicio inédito porque se sienta el fiscal general del Estado, pero no es únicamente inédito por esto. Es inédito que una alta autoridad del Estado arrastre a otra al banquillo sin una sola prueba de cargo, solo con indicios indirectos. La prudencia penal, la prudencia institucional parecen aconsejar otra cosa, sobre todo si tenemos en cuenta que, hasta donde yo sé, las coincidencias no son materia penal. Lo que hay que demostrar no es coincidencia, lo que hay que demostrar es causalidad. Que la filtración fue consecuencia de ese frenético tráfico de correos, no que hubiera una coincidencia en el tiempo. Es inédito también porque es la primera vez, yo creo, en la historia penal española y puede que mundial, que se va a juzgar por revelación de secretos, un secreto que ya estaba revelado y que fue revelado por el propio titular del secreto. Y es inédito también porque por primera vez yo creo que se va a producir una paradoja que en términos jurídicos es muy difícil de explicar, que es que se sienta en el banquillo de los acusados quien contó la verdad a la opinión pública, acusado por aquel que mintió a la opinión pública e intentó manipularla, lo cual en términos jurídicos es difícilmente explicable. Es como si alguien va a atracar a un banco y el que acaba sentado en el banquillo acusado por el atracador es el policía que lo detuvo. Lo que pasa es que esto ha provocado la tensión de una institución como es la Fiscalía General del Estado, con el debate, si a pesar de considerar su inocencia y de defender su inocencia, con el debate de si
un fiscal general del Estado en activo puede compatibilizar el estar sentado en el banquillo de los acusados con los compañeros que están siguiendo la señal en directo del juicio al fiscal general del Estado, que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acaba de negar hace un instante los delitos que se le imputan. Una mañana, desde luego, informativamente a tope. Mañana es de AUPA. A las 10 de la mañana ha comenzado un juicio histórico e inédito en nuestro país, Irma. El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Sí, desde las 17 de la mañana aproximadamente está ya en marcha la primera sesión de las 6 que va a llevar este juicio. Está ahora mismo interviniendo las partes en esas cuestiones previas y después está previsto que comparezcan como testigos. Hoy están citados los fiscales que intervinieron en la investigación al novio, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, también dos fiscales que estuvieron investigados en esta causa y la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, así como los responsables de prensa de la Fiscalía. Álvaro García Ortiz ha llegado aquí pasadas las 9:30 de la mañana. Llegaba solo, no ha querido que le recibiesen aquí fuera los responsables de la sala de lo penal, de los fiscales de lo penal de aquí del Tribunal Supremo. Ha venido, como digo, solo. Aquí ha recibido el aplauso espontáneo de algunos ciudadanos que han querido mostrarle su apoyo. Antes en la Fiscalía, en el Palacio de Fortuny, se han congregado varios fiscales que también han querido mostrar su apoyo a García Ortiz y le han dado un sonoro aplauso antes de que saliese aquí al Tribunal Supremo, y han venido después también aquí a mostrarle su apoyo no solo a él, sino a los fiscales que hoy tienen que declarar como testigo. Álvaro García Ortiz se va a sentar en estrados, así lo solicitó en su escrito de defensa, y va a vestir la toga de fiscal general del Estado. Desde allí va a escuchar el desarrollo de este juicio en el que se enfrenta a un delito de revelación de secretos. Está acusado de haber difundido un correo del abogado de la pareja de Ayuso en el que admitía 2 delitos fiscales de González Amador, y si finalmente es condenado se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta 6 años por parte de algunas de las acusaciones populares que ejercen la acusación aquí. Recordemos que la Fiscalía en este procedimiento no acusa. El juicio se va a prolongar hasta el 13 de noviembre. Por aquí van a pasar hasta 40 testigos y García Ortiz declarará en la penúltima sesión el día 12. Se acaba de incorporar a la hora de la 1 Pedro Águeda. Muy buenos días. Buenos días. Para abordar el caso del fiscal general del Estado. Antes de avanzar, Jordi, una pregunta, porque parece que los abogados y hemos visto además en esta imagen al fiscal general del Estado sentado junto a sus abogados y vestido con toga. ¿Qué valor tiene esa imagen, Jordi? No, es una cuestión puramente escénica, ¿no? Es decir, lo que se trata en cualquier juicio es de que el acusado no parezca culpable, es decir, que se respete su presunción de inocencia también desde el punto de vista de su apariencia, y por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho ya desde hace tiempo que no se le sitúe en un lugar que se le perciba como auténtico acusado, que no se le ponga, digamos, en una jaula, aunque sea de cristal, salvo que las condiciones de seguridad pues lo exijan, y así pues hemos visto, casos de juicios importantes con personas con una gran responsabilidad, como son los casos de terrorismo, en los cuales los hemos visto sentados entre el público. Insisto, todo eso viene de las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ¿aquí qué hace el fiscal general del Estado? Pues simplemente se suma, digamos, a esas mismas exigencias y por tanto hace todo lo posible por no tener una apariencia de culpable, porque insisto, no es que tenga la presunción de inocencia, es que es inocente. Es decir, hasta que no se dicte algún día, si es que se llega a dictar una sentencia en su contra, desde luego cualquier acusado, también el fiscal general del Estado, es inocente. Jordi, un abrazo. Un abrazo, buenos días. Hasta luego, buen día. Bueno, lo primero que hay que decir es que este juicio, el Tribunal Supremo impide que se reproduzca en directo o en diferido, y ha dado unas directrices muy claras para que los periodistas no emitamos esa señal en directo del juicio que sí pudimos emitir en el caso del Procés, por ejemplo, del juicio a los líderes del Procés. Sí, hay un nuevo presidente en la sala y se ha adoptado esta decisión, pues la verdad es que
No parece muy coherente con otras decisiones anteriores en las que el principio de publicidad, de máxima publicidad, estaba imperando, y ahora pues se va a dificultar porque vamos a contar igualmente lo que ocurre dentro. Vamos a tener también extractos visuales de lo que ocurre dentro, pero no se va a poder, quien quisiera ese interés por su máxima relevancia, conectarse y verlo en directo o en diferido por completo. Bueno, antes de nada vamos a ver por qué se le juzga al fiscal general del Estado con detalle y su declaración. ¿Filtró usted? Álvaro García Ortiz dijo en varias ocasiones rotundamente no. El fiscal dice que no filtró nada. Rotundamente no. Pero el juez Hurtado le ha mandado al banquillo porque cree que facilitó a la cadena SER este correo del abogado de González Amador admitiendo los delitos de su cliente. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo. Según el magistrado, habría aprovechado este bulo sobre un supuesto pacto que la Fiscalía ofrecía a González Amador y que publicó El Mundo. García Ortiz habría reclamado los correos a la fiscal jefe de Madrid para preparar una nota de prensa por la que González Amador se querelló. Después de recibir los emails, se habría producido la filtración a la SER, que lo publicó en su web a las 23:51. Pero en ese relato, Hurtado ha omitido que La Sexta fue la primera en desmentir al Mundo y no ha dado credibilidad a los 6 periodistas que, como testigos y con obligación de decir la verdad, afirmaron conocer el correo horas antes que el fiscal. El difusor del bulo fue él. Ese es el texto que yo difundo. Envió uno de los correos que González Amador le facilitó a un chat de prensa. Alberto me preguntó, ¿tienes inconveniente en que este WhatsApp que me mandaste ayer de Carlos Neira lo pase a prensa? Y yo dije, mira, haz lo que consideres. Y después de la información de La Sexta, insinuó que el pacto se había parado por órdenes de arriba. Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Y pidió condena para el fiscal. Tiene que ser condenado de manera ejemplar. García Ortiz se enfrenta a peticiones de hasta 6 años de prisión. Ahora mismo se desarrolla el juicio. La jugada del PP y sus satélites mediáticos amenaza con volverse en su contra. Si el Tribunal Supremo declara nulo el registro, toda la causa se derrumba y el golpe institucional a la Fiscalía se convierte en un búmeran judicial de proporciones históricas. Garzón lo advierte, esto no solo es un ataque al fiscal general, es un ataque a la legalidad misma. La defensa ha dejado en evidencia que no existen pruebas directas, que 6 periodistas ya declararon haber tenido el correo antes que el fiscal, y que el único indicio es el borrado de su móvil, una práctica protocolaria para proteger datos sensibles. Mientras Ayuso intenta victimizarse y Miguel Ángel Rodríguez calla, la justicia se enfrenta a una disyuntiva decisiva: o repara el daño y absuelve al fiscal, o confirma que en España las cloacas de la derecha siguen dictando sentencias. La opinión pública ya lo percibe. El verdadero escándalo no es lo que hizo el fiscal, sino quien lo sienta en el banquillo. Y si finalmente se demuestra la manipulación, el caso Hurtado pasará a la historia como la gran farsa judicial fabricada por la derecha para tapar su corrupción.